Continuamos con Latinoamérica en Vivo. El tema prioritario del día de hoy es la reacción que ha tenido el gobierno de Venezuela ante la posible cooperación militar entre Colombia y la OTAN. Para esto vamos a conversar de inmediato, es decir, para analizar, profundizar este tema, vamos a conversar con el internacionalista y analista político Robert Valencia. En Twitter lo pueden conseguir como @rvalentweet, @rvalentweet. Hola, buenas tardes, señor Valencia. Gracias por estar de nuevo con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias y felices fiestas a todos ustedes. Señor Valencia, igualmente para usted, ayúdenos a comprender, primero, ¿no? Estas conversaciones que va a sostener o que sostiene ya Colombia con la OTAN, dirigidas a, entendemos, orientar una cooperación más de orden informativo, de asesorías, en fin. ¿Y por qué ha causado tanta alarma en el gobierno de Venezuela? Bueno, esta no es la primera vez que una cooperación de esta índole despierta o empiezan a caldearse los ánimos entre Colombia y Venezuela. Recordemos, por ejemplo, hace un par de años, hace aproximadamente 8 o 9 años, cuando el presidente Álvaro Uribe en ese entonces pretendía darle uso a sus bases militares por medio de militares estadounidenses. Y obviamente esto generó no solamente la protesta de Venezuela en cabeza de Hugo Chávez, sino que también causó malestar dentro de algunos países de la Unión de Naciones Suramericanas, porque según Chávez en ese entonces creía que era un plan para invadir a Venezuela. Y obviamente, valiéndose de esa premisa, pues Nicolás Maduro ahora pretende que esto va a ser lo mismo, que la OTAN va a invadir Venezuela o que alguna de las fuerzas de la OTAN va a ocupar su territorio. Pero esto hay que analizarlo por varias partes. La OTAN está en un momento, no diría crítico, pero sí en un momento de incertidumbre. Veamos por qué. Porque aquí está más que, la situación aquí incluye más que lo que puede discutir Colombia y Venezuela. La OTAN en estos momentos, primero que todo, con el Brexit, con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pues lo pone en una situación bastante delicada en cuanto al alcance militar o a la influencia diplomática que puede llegar a tener el Tratado del Atlántico Norte. Y ahora, con Donald Trump en el poder, quien de alguna u otra forma ha mostrado animosidad frente a la OTAN, pues eso también le beneficia a Rusia. Rusia, que ha sido un, no enemigo, pero sí ha sido un crítico acérrimo de la OTAN. Georgia, se unen a la OTAN, obviamente están ya entrando en un territorio que va más allá de lo que podría ser esa periferia de influencia rusa. Entonces, obviamente, la OTAN, lo que le ha recomendado a la OTAN desde hace mucho tiempo es comenzar a buscar aliados más allá de Europa. Y estamos hablando de Japón, estamos hablando de Australia, en el caso de Latinoamérica, incluso Argentina también en algún momento y trató de acercarse a la OTAN. Y en el caso de Colombia, obviamente, pues Colombia siendo una parte teniendo una parte geoestratégica importante en la región, siendo uno de los principales aliados de Estados Unidos. Popularmente, ¿no? Venezuela está en una situación muy delicada y obviamente él se vale de estos momentos
para volver a levantar el ánimo y poder levantar ese sentimiento nacionalista que en algún momento encarnó Hugo Chávez. Ahora, señor Valencia, coméntenos un poco acerca de en qué consiste esta cooperación, esta eventual cooperación entre Colombia y la OTAN en materia de información y si existe algún precedente en otros países en algún momento de la historia. Bueno, yo realmente no sé si haya algunos antecedentes donde una organización como la OTAN, digamos, invada otro país o trate de robar información confidencial. No me atrevería a hacer ningún tipo de mención. Colombia siempre ha buscado la cooperación de otras organizaciones para fortalecer su anillo de seguridad y su esquema de seguridad. Ahora, yo sé que muchos se preguntarán por qué es necesario que Colombia se una a esta organización cuando ya en un par de años no va a existir la amenaza de una guerrilla como las FARC, pero obviamente todavía quedan retos por cumplir y en ese caso está el caso del ELN, en donde todavía falta porque se firme un tratado de paz que precisamente está organizando Venezuela siendo un país garante. Así que no sé cómo puede llegar a afectar ese tipo de cooperaciones el hecho de que Colombia y Venezuela están tratando de firmar un tratado un tratado momento Trump pueda llegar a invadir Venezuela de alguna u otra forma. Ahora, No señor estamos frente a Valencia, pero sí. también uno de los argumentos que esgrime Venezuela, o en todo caso el gobierno de Venezuela, es que Juan Manuel Santos habría quebrantado su palabra empeñada en el año 2010 cuando, según lo que, insisto, argumenta Venezuela o el gobierno en Caracas, el mandatario se habría comprometido a no concretar alianza militar alguna con la OTAN. Correcto, porque lo que cita Venezuela es que Colombia está rompiendo el pacto que tenía con los países no alineados, esta organización que, como bien lo indica su nombre, los países no alineados no tienen ningún tipo de afinidad ni con el primer mundo, que en este caso vendría a ser Estados Unidos, ni con el segundo mundo, que en aquel entonces era la Unión Soviética. Los tiempos han cambiado un poco. Obviamente ya no estamos en una época de Guerra Fría, aunque muchos nos hagan pensar que todavía que estamos volviendo a ver un resurgimiento de ese sentimiento, de ese movimiento en cabeza de Vladimir Putin y ahora pues teniendo a Donald Trump en el poder. Así que obviamente pues esto es lo que alega Venezuela, que Colombia no puede entrar en un tipo de acuerdo con la OTAN, pero realmente cada país está en el derecho de hacer las asociaciones que quiera, siempre y cuando no afecte la soberanía de otros países. Así que la posibilidad de que Colombia tenga este acuerdo con la OTAN, pues es todavía algo muy reciente y hay que esperar lo que diga el presidente Santos de aquí en adelante, pero obviamente yo creo que lo que hace Maduro es para reverberar ese sentimiento nacionalista Sí. bolivariano que no ha hecho mucha mella realmente y obviamente los venezolanos pues han mostrado un enojo popular frente a Maduro y hoy obviamente se hace valer de estos sentimientos para, bueno, para mostrar que es el líder que todos quieren, pero bueno, todo el Ahora, mundo sabe la verdad. señor Sí. Valencia, mediante este acuerdo de cooperación entre Colombia, el gobierno de Colombia y la OTAN, ¿se vulneraría
el acuerdo en la UNASUR y la CELAC de declarar a América Latina y el Caribe como una zona de paz? Es decir, salgamos un poco entonces de lo que es el gobierno venezolano y sus consideraciones sobre este eventual acuerdo entre Colombia y la OTAN y pasemos a verlo desde los enfoques regionales, ¿no? Desde la UNASUR, desde la CELAC, ¿se estaría violentando la llamada zona de paz? Bueno, sí, es que ese es otro asunto con la CELAC y con la UNASUR. Bueno, también hay que ver las raíces de estos dos organismos. Son organismos que fueron creados y que fueron incentivados por Hugo Chávez. Obviamente, pues tiene ese ADN del populismo y del bolivarianismo impregnado en estas organizaciones. Obviamente, no solamente Estados Unidos es un país que tiene intereses sobre la región y obviamente vemos, por ejemplo, países como Irán, países como Rusia, como China, están tratando de influenciar la región en otros métodos. Así que obviamente sería ingenuo pensar que las grandes potencias no tienen interés sobre la región. Brasil en algún momento que se pensaba que iba a ser el país que iba a dominar la región, pues obviamente se encuentra en un momento muy delicado legislativamente, puesto que Dilma Rousseff ahora ya no se encuentra en el poder. O sea que obviamente que los equilibrios de poder han cambiado un poco. Estados Unidos, vamos a ver el rol que va a tener Estados Unidos sobre la región frente a un presidente electo como Donald Trump. Vamos a ver qué va a ocurrir con la OTAN, porque también hay que ver que aunque se haga un pacto de cooperación, el futuro de la OTAN también sigue siendo incierto. No sabemos qué va a ocurrir con la OTAN. Además de la salida del Brexit, lo que llamamos el Brexit, la salida de la Gran Bretaña, también hay movimientos nacionalistas en Francia, hay movimientos nacionalistas en Alemania. Así que no sabemos realmente qué rumbo va a tomar la OTAN en los próximos años. Igual y no se concreta nada, pero obviamente pues con organismos, con la CELAC, organismos como la UNASUR, pues los países van a estar en desacuerdo, pero también hay que ver, hay que analizar el contexto, obviamente como tú lo acabas de mencionar, más allá de Venezuela. Primero, el debilitamiento de los movimientos izquierdistas en Latinoamérica, aunado a ese resurgimiento nacionalista derechista en Europa y en Estados Unidos. Así que todo está pues en un ambiente de incertidumbre realmente. Señor Robert Valencia, muchísimas gracias por su análisis para Latinoamérica en Vivo a través de VivoPlay. A ustedes, muchas gracias y feliz año. Feliz año, que pase muy buenas tardes. Señor Robert Valencia, @rvalentweet en Twitter. Es, como les habíamos comentado, internacionalista y analista político. Amigos, tenemos que hacer la primera pausa aquí en Latinoamérica en Vivo. Vamos a ofrecerle unos minutos de promociones y regresamos con más de las indispensables a esta hora para los latinoamericanos. De los movimientos izquierdistas en